Que el Señor les bendiga en esta noche. Hoy vamos a estar trabajando con la lección 14, el manejo integral de las pérdidas, basada en la revista El Discípulo. Esta que te habla es la reverenda Vilmarie Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y nos alegra que en esta noche te hayas conectado para aprender de la palabra de Dios en estos tiempos donde de diferentes maneras enfrentamos pérdidas en nuestro entorno familiar, en nuestro país. Y la palabra del Señor siempre es una palabra de esperanza para nuestra vida. Te invito a que busques la revista El Discípulo en la página 201 si la tienes a la mano. Si no tienes la revista El Discípulo, puedes buscar tu Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 8. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Y el texto áureo para esta noche dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los objetivos de esta lección en esta noche es, en primer lugar, conocer las diferentes etapas del duelo, identificar los sentimientos que se experimentan ante las pérdidas. En segundo lugar, reflexionar respecto a cuándo las pérdidas se deben a nuestras conductas negligentes. En tercer lugar, establecer las bases de una relación saludable y profunda con Dios que nos permitan sobrellevar y adaptarnos a aquellas pérdidas que se deben a las circunstancias de vida y hacer conciencia respecto a las pérdidas que podemos evitar. También veremos y nos fundamentaremos a la luz de la palabra en las promesas que Dios nos hace para ayudarnos a sobrellevar y adaptarnos a las pérdidas. En este momento te invito a ver un corto videíto de I3 para poder entender mejor de lo que se trata esta lección. Dios les bendiga. Bienvenidos a la cuarta serie de esta edición que tiene como tema los duelos y sentimientos de pérdida. En algún momento dado de nuestra vida, todos hemos experimentado algún tipo de pérdida. Es probable que al escuchar sobre las pérdidas, pensemos solamente en el fallecimiento de alguien significativo en nuestra vida. Lo cierto es que cuando hablamos de sentimientos de duelo y pérdidas, pueden estar relacionados a las pérdidas materiales de objetos que en ocasiones tienen un valor sentimental para nosotros, como lo pueden ser una casa, un automóvil, alguna joya, cualquier artículo. Podemos referirnos a la pérdida de un trabajo o de un negocio, la pérdida de una extremidad, un órgano, alguna habilidad, alguna destreza o inclusive la memoria. ¿Cómo esto afecta a nuestras emociones y la manera en que nos relacionamos con otras personas? Cuando atravesamos pérdidas, podemos experimentar sentimientos de tristeza, dolor, desesperanza, vacío, desolación, culpa, ansiedad, enojo y mucho más. La persona debe no solo aceptar la realidad, sino adaptarse de una manera saludable, integral y funcional. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, nos muestra cómo el apóstol Pablo enfrentó sentimientos de pérdida y qué actitud asumió. Dice en los versículos 7 y 8, pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Te invito
a contestar los ejercicios que aparecen al final de esta lección en la revista El Discípulo y a identificar algunas pérdidas que has tenido y qué sentimientos esto ha provocado en ti. El Dios que nos ama, nos consuela y nos quiere ayudar a que en su nombre podamos sanar. Y 3. Inspira, integra, instruye. Dios te bendiga. Y qué bueno, ¿verdad?, que a través de este video podemos ver de manera visual un breve resumen que nos habla de lo que vamos a estar trabajando en esta noche. Existen diversas maneras para clasificar las pérdidas. Los ejemplos de pérdidas pueden ser diversos. Puede ser pérdida de un ser querido a través de un accidente, por una enfermedad, de manera inesperada o como resultado de la violencia. También una persona puede enfrentar sentimientos de pérdida, como dijo la reverenda Elisa Olivella, porque, ¿verdad?, pierdan la casa, un carro, algún objeto valioso o de gran valor sentimental. También puede haber pérdida del trabajo, del negocio, pérdida de la salud, pérdidas no tangibles y complejas, como por ejemplo por alguna situación en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad?, en medio de la comunidad. Una persona puede perder su reputación personal, puede perder la posición social y puede haber pérdida de autoridad. También pueden haber pérdidas sentimentales con algún familiar, algún amigo, pérdidas, ¿verdad?, cuando hay matrimonios, puede haber distanciamiento, separación, inclusive llegar hasta el divorcio. Existen otras situaciones en las cuales podemos tener pérdidas y en medio de las pérdidas podemos experimentar sentimientos de tristeza, mucho dolor, un gran vacío. Muchas veces nos echamos la culpa de lo que sucedió. Puede haber sentimientos de ansiedad, inclusive podemos sentir enojo. Cada experiencia de pérdida conlleva un proceso de duelo. ¿Y qué es un duelo? Es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. No todo el mundo procesa las pérdidas y hace el duelo de la misma manera. El objetivo principal de esta lección es establecer las bases de una relación saludable y profunda con Dios, que precisamente nos permita sobrellevar y adaptarnos a aquellas pérdidas que se deben a las circunstancias de vida y hacer conciencia respecto a las pérdidas que podemos evitar. Y vamos a ver también el vocabulario con el cual nos vamos a ir familiarizando. Ya hablamos del duelo, que es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Puede ser, como dijimos, pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, entre otras cosas. También está la pérdida de vida. Es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de la propia vida. Y están las pérdidas relacionales, que pueden ser rupturas con la pareja, con amistades, con vecinos. Dentro de las pérdidas materiales se incluye el trabajo, la situación económica, las pertenencias y los objetos. Están las pérdidas evolutivas, que precisamente están relacionadas al ciclo vital normal por el que pasamos todas las personas, como pueden ser las distintas etapas o edades. Pasamos de la infancia a la adolescencia, la juventud, la menopausia, la vejez, entre otras. Y hay unas pérdidas que no son tangibles, quiere decir que a veces no son tan fáciles de uno descifrar, ¿verdad? A veces no las podemos describir completamente y pueden incluir aspectos emocionales y sociales. Hay muchas veces, ¿verdad?, que una persona puede pasar por tantas crisis o puede pasar por alguna situación donde no cuenta con las herramientas en ese momento para superarlas de manera, ¿verdad?, saludable, como queremos que el pueblo cristiano, ¿verdad?, y la iglesia lo pueda hacer. Y hay momentos donde una persona, sea o no cristiana, puede perder la esperanza. Hay crisis de fe. Muchas veces, ¿verdad?, la valentía pues también puede sufrir una pérdida de valentía. Puede haber sentimientos de miedo. Y hay pérdidas, como dijimos anteriormente, de la reputación y la autoridad. Y queremos hacer un alto porque sabemos que en medio de todas las pérdidas
sea que nosotros, ¿verdad?, hayamos incurrido en algo que no era bueno, el Señor siempre restaura y el Señor siempre nos da la oportunidad de precisamente perdonarnos, sanarnos, y que esa culpa que a veces es necesaria para que eso que no hicimos bien, ¿verdad?, si fue una falta nuestra, nos recuerde que eso no lo volvamos a hacer. Pero llega un momento que tenemos que perdonarnos, porque el Señor también nos perdona y nos restaura. Y así que no importa la situación que quizás podamos estar atravesando, Dios es un Dios de amor. Y Dios siempre transforma la vida del ser humano cuando nos acercamos a Él, cuando podemos meditar en su palabra. Y asimismo, como Dios nos ama y como Dios puede devolvernos el valor que creemos perdido, asimismo debemos de tener nosotros sentimientos de amor y misericordia con aquellas personas que están ante una situación como es la pérdida de la reputación o del testimonio, y ayudar a ese hermano y darle la mano para que pueda ser restaurado y pueda ser aceptado, ya sea en la comunidad de fe como también en la comunidad. Y siempre mirar con amor a todas las personas como el Señor siempre nos mira con amor a nosotros. Así que hay momentos donde las pérdidas pueden ser por conducta negligente. Esto implica un riesgo para uno mismo o para una tercera persona y se produce por la omisión o comisión de una conducta en la cual no se han evaluado las posibles consecuencias. Y queremos en esta noche leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la queremos leer en la versión popular. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y tenemos que, ¿verdad?, tenemos que decir que quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, que dice que él tiene razones para confiar en tales cosas y nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Y vamos a ver el análisis de la escritura que ya hemos leído. La historia de Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, es una de las más impactantes dentro del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo pasó de ser un líder como perseguidor de la iglesia a ser el líder de la misión cristiana hacia las comunidades no judías, extendiéndose por los pueblos adyacentes al mar Mediterráneo y mucho más de este. Saulo, a quien también conocemos como Pablo, había nacido en la ciudad que hoy conocemos como Turquía. Era hijo de una familia judía, fariseo, muy instruido en filosofía y en la Biblia hebrea, bilingüe y bicultural. Durante su juventud, Saulo se traslada a Jerusalén, donde estudia para ser rabino. Identificado con la secta de los fariseos, Pablo vivía de acuerdo con una disciplina muy estricta. Pablo cumplía con las leyes de la Biblia hebrea y con las enseñanzas de los rabinos. Pablo observaba la pureza ritual y evitaba todo aquello que pudiera contaminarle. Y vamos a ver lo que es Sanedrín. En otras ocasiones también hemos hablado de esto, pero es bueno, ¿verdad?, que lo repasemos. Y el Sanedrín era un consejo supremo de los judíos en el que se trataban y decidían los asuntos de Estado y de religión. Quiere decir que era, ¿verdad?, pertenecer a un Sanedrín era realmente algo muy importante. Y precisamente el Sanedrín escogió a Saulo, a Pablo, para dirigir el proceso contra el movimiento de Jesús, convirtiéndose así en el líder de la persecución contra la iglesia. Pablo fue comisionado por el Sanedrín y se dirigió a la ciudad de Damasco para apresar a los líderes cristianos que habían escapado de Jerusalén.
Y vamos a ver lo que dice al respecto Hechos 9 del 1 al 2. Y dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los seguidores del nuevo camino, esto es, a los seguidores de Jesús, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Para su sorpresa, el apóstol Pablo, antes de entrar a la ciudad, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, a quien él estaba persiguiendo. Dice Hechos 9 del 3 al 4, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le contestó Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Ustedes pueden solamente imaginar a Pablo, quien perseguía a los cristianos, a todos los seguidores de Jesús, teniendo este encuentro con el Cristo resucitado. Así fue como Pablo pasó de ser el líder que perseguía a la iglesia y a los cristianos a ser uno de los máximos evangelistas del movimiento de Jesús, de la iglesia naciente. Y al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque precisamente, aunque él predicaba a todo el pueblo judío, también fue el que le habló a todos aquellos que no eran parte del pueblo y del pueblo de Dios, y asimismo los hizo parte, predicando el evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo se destacó por su capacidad para establecer iglesias nuevas y para escribir cartas o epístolas enseñando teología, que es el estudio sobre Dios, sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y además, el apóstol Pablo, a través de sus cartas, ofrece cuidado pastoral. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos sobre su proceso de transformación y cómo lo dejó todo, absolutamente todo, para adoptar la nueva vida en Cristo, abrazando los valores del reino de Dios. Filipenses 3 del 4 al 6 dice que Pablo describe sus credenciales como líder fariseo. Como ya vimos en la palabra que fue leída, él dice que está circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia irreprensible. Y vemos en los versículos 7 y 8 que fueron muchos los años de esfuerzo, estudio y trabajo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se esforzó mucho para alcanzar sus metas como fariseo. Pero al final, dice la palabra de Dios, que lo perdió todo para ganar a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo, por amor a Cristo, tuvo pérdidas económicas, pues además de convertirse en un predicador itinerante sin tener un sueldo fijo, él hacía lonas para techar las casas de las personas pobres. Ante la sociedad de su tiempo, el apóstol Pablo perdió su prestigio religioso como fariseo y su posición social y su poder político que él tenía antes de rendirse a los pies de Cristo. A través de estas lecciones esperamos, con la ayuda del Señor, el poder todos procesar las pérdidas con una salud mental, emocional y espiritual, así como lo pudo hacer el apóstol Pablo. Y ahora vamos a entrar en la aplicación de esta lección en esta noche. Y miren, les hacemos la invitación a través de esta lección y de los ejercicios que vamos a estar trabajando. Los ejercicios de esta lección vemos que se encuentran en la página 210. Y en oración, ¿verdad? Porque esto de las pérdidas, de los duelos,
es algo, ¿verdad?, que conlleva el que nosotros nos pongamos en las manos de Dios, en que si vemos que necesitamos ayuda profesional, ¿verdad?, si estamos pasando por una pérdida significativa y vemos que con las herramientas que tenemos, aún siendo cristianos, no podemos, ¿verdad?, superar esta pérdida, pues, ¿verdad?, el Señor siempre nos da la oportunidad de buscar la ayuda, el acompañamiento pastoral, si hay que buscar acompañamiento en los psicólogos, todo tipo de, ¿verdad?, de acompañamiento que nos ayuda a superar la pérdida, pues uno, ¿verdad?, lo ve como de parte del Señor. Así que en medio de las pérdidas que todos atravesamos y que en particular hay personas que están pasando por una pérdida significativa, nosotros les invitamos a que en oración, pero con la plena convicción de que el Señor está con usted, está obrando, que el Señor siempre escucha nuestro clamor y en esperanza en Cristo Jesús, quien sana todas nuestras heridas y nos ayuda a superar las pérdidas, que usted y yo podamos identificar y describir algunas de las pérdidas que hemos experimentado y junto a las pérdidas los sentimientos y las emociones asociadas a ellas, y así podemos ver las pérdidas que hemos podido superar y trabajar aquellas con las cuales todavía no hemos podido superarlas. La manera en que hemos manejado cada una de nuestras pérdidas y sentimientos de pérdida depende de nuestros recursos emocionales, mentales, del conocimiento que tengamos y las herramientas con las que contemos, y también los recursos espirituales que son tan importantes para encontrar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios, en la oración, en la compañía de nuestros hermanos de la iglesia, de la comunidad de fe. Así que es bien importante este apoyo de las personas que nos rodean y precisamente también ver las experiencias pasadas que nos ayudan a ver cómo hemos podido superar otras pérdidas en experiencias que ya hemos pasado. En medio de las pérdidas y del duelo hay unas fases por las cuales la mayoría de las personas pasan. No tienen que ir en el mismo orden, no todo el mundo las atraviesa de la misma manera, pero son unas guías que nos ayudan a entender mejor el proceso de duelo y el proceso de pérdida. Y a través de la psicología y del personal, ¿verdad?, de la salud mental, hay dos acercamientos. En el primero que vamos a ver son 3 fases, y luego vamos a ver también las fases de duelo de Elizabeth Kubler-Rossler. Y precisamente aquí vemos en estas 3 primeras fases la fase de shock y negación. Y en esta fase, ¿verdad?, cuando se nos da una noticia de que alguien falleció, cuando atravesamos por una situación, ¿verdad?, la terminación de un empleo, pérdida de una casa, todas estas crisis que vienen a la vida de uno, cuando primero nos enteramos, ¿verdad?, o pasamos por esa situación, al comienzo siempre hay una etapa de negación y de un sentimiento como de aturdimiento. Y ahí pues hay añoranza, ¿verdad? Si es una casa, esa casa, tanto trabajo que pasé, ¿verdad?, para levantarla. Si es un trabajo, tantos años que estuve ahí trabajando, y así por el estilo, ¿verdad? Si es una pérdida, pues, ¿verdad?, añoramos ese tiempo que estuvimos con ese ser amado. Y también hay un momento de protesta, ¿verdad?, que como que no estamos como incómodos con esta noticia, con esta situación. Y en esta primera etapa siempre se dificulta aceptar esta realidad, porque es como que, ¿verdad?, entramos en esa fase de shock. En segundo lugar, esta es la primera fase, está la fase de angustia aguda y aislamiento. O sea que aquí hay unos síntomas, de hecho, físicos y mentales. Quiere decir que sin tener, ¿verdad?, una enfermedad, pero hay unos sentimientos que realmente están ahí, y físicamente sentimos a veces debilidad, dolor de cabeza, hay gente que hasta se desmaya, ¿verdad?, cuando conoce la noticia, y están esos pensamientos recurrentes, ¿verdad?, como que volvemos a ver esa mala noticia, esa situación, y muchas veces, ¿verdad?, también vemos las consecuencias, hay sentimientos de culpa, hay angustia y enojo. Y hay que ¿verdad?, puntualizar que cuando una persona pasa por esta situación de pérdida,
hay un sentimiento bien normal y se da muchas veces con las personas cercanas. Quiere decir que si un familiar vive con usted y pasa por una pérdida de empleo y por todas las cosas que hemos dicho, ¿verdad? De los ejemplos de las pérdidas, es probable que usted sienta bien de cerca a esa persona que está enojada, a veces se enoja con usted, aunque usted no tenga la culpa, contra las personas más cercanas. Hay personas que, sean o no cristianos, se enojan con Dios, con amigos, si es un diagnóstico, ¿verdad? O la persona, un ser querido que, ¿verdad? Que ya no está, pues pensamos que el médico tuvo la culpa, que se pudo haber trabajado de esta manera. Y, ¿verdad? Hay gente que pasa en una situación tan y tan difícil que como que está en coraje y angustia y enojo con todo el mundo, ¿verdad? Y estas son situaciones y fases que son normales y tenemos, ¿verdad?, que entender que esa persona quizás que es una persona tranquila, usted la ve súper enojado, con ira, y es una etapa que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que, ¿verdad?, que podamos nosotros ver que es algo que se supone que, ¿verdad?, que la persona lo pueda trascender. Así que hay inquietud, dificultad para descansar, falta de motivación, y esta fase puede durar semanas o puede durar meses, y es bien importante estar bien atento porque es probable que esta persona, si vemos unas etapas muy muy difíciles que, ¿verdad?, que no se pueden ¿verdad?, que no se pueden trascender, que no se pueden trabajar, pues muchas veces es importante buscar la ayuda profesional. Y está la tercera fase, que es la fase de reorganización, donde se asume el verdadero significado de la pérdida y se marca una nueva etapa en la que la persona recupera, ¿verdad?, casi del todo, de una manera, ¿verdad?, balanceada, su salud mental y emocional, que era la que tenía antes de la crisis del duelo. Y en esta etapa la persona muchas veces recupera ya su rutina, en todo cuanto le es posible, ¿verdad?, porque si es un duelo por pérdida y no por enfermedad, esta persona puede entonces reintegrarse a los roles anteriores a la pérdida y si le es posible, pues vuelve al trabajo. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, que Elizabeth Kubler-Ross describe en su libro 5 etapas por las cuales una persona pasa ante la enfermedad o ante un diagnóstico no favorable. Y son 5 etapas, y como dijimos anteriormente, no todo el mundo las tiene que pasar en este orden, ¿verdad? Y puede ser que alguna, pues la persona no lo experimente, o, ¿verdad?, o lo experimente de una manera muy breve. Quiere decir que estas son guías que nos ayudan a entender la situación de, ¿verdad?, de duelo, de sufrimiento, de esa crisis, de pérdida. Y cuando las podemos estudiar, pues podemos ver que son etapas que son completamente normales ante situaciones, ¿verdad?, difíciles que tenemos que atravesar. Y, ¿verdad?, la primera etapa es la etapa de rechazo o negación. Ella tiene 5 etapas, ya vimos 3 etapas. La segunda etapa es indignación y agresividad. La tercera etapa es negociación. La cuarta etapa, vacío y depresión. Y la quinta etapa, compromiso y superación. En la primera etapa, que es la etapa de negación, como ya vimos anteriormente, esto es un mecanismo de defensa y es una medida de protección cuando conocemos la noticia de la pérdida o de un diagnóstico no esperado. Esto es como que dice a lo que lo procesamos, pues, ¿verdad?, como que decimos, no, esto no puede ser cierto, no, yo como que entendí mal, no, esto no me puede estar pasando, ¿verdad? La etapa de la ira, la que dijimos anteriormente, cuando a veces nos enojamos con todo el mundo, y es cuando expresamos los sentimientos que hemos mantenido reprimidos. Quiere decir que primero estamos en esta negación, en este shock, pero luego un momento, todos esos sentimientos como que salen, ¿verdad?, para afuera, y viene la etapa de la ira. La negociación es cuando tratamos de evitar lo que está ocurriendo. Muchas personas, por ejemplo, si están enfermas, tienen un diagnóstico, ¿verdad?, muy difícil, pues oran y le piden al Señor, ¿verdad?, sáname, o dame un tiempo, Dios mío, que ¿verdad?, que yo pueda estar 2 años más de vida, 1 año, 6 meses, ¿verdad? Las personas pues tienen su trato bien personal con Dios y esto es muy normal. Y esto es algo, ¿verdad?, que cada persona lo trabaja, ¿verdad?, y como quiere tratar, de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra relación con Dios, a nuestra realidad. Y llega un momento también que la persona siente depresión. Puede haber llanto, y es bien normal, ¿verdad?, ante una situación bien difícil. Sentimientos de vacío, soledad, falta de sueño, falta de apetito, dificultad para concentrarse. Y hay veces que las personas se aíslan un poco
y quiere, ¿verdad?, estar cerca de las personas más significativas, y ahí quizás cierra un poco el círculo ¿verdad?, de visitas, y esto es muy normal y hay que respetarlo. No quiere decir que la persona no ame a uno, ¿verdad? Así que la persona a veces decide estar en esa etapa ya de depresión, donde, ¿verdad?, donde se afloran todos estos sentimientos, más un poquito de tristeza, pues a veces escoge qué persona los va a acompañar en esta etapa. Y puede ser el pastor o la pastora, puede ser el esposo, un hijo, una hija, personas con las cuales la persona se siente, ¿verdad?, que puede dar, como quien dice, rienda suelta a lo que sienten. No van a ser juzgados, van a ser consolados, van a ser, ¿verdad?, y esa persona escoge en ese momento con quién quiere estar, y eso hay que respetarlo, ¿verdad?, y saber que esto es bien normal. Y en la última etapa, esta es la etapa de superación, y se da cuando se han podido procesar las etapas anteriores. Y en esta fase ya la persona ha pasado por estas etapas, sobre todo la persona cristiana, ¿verdad?, que busca consuelo en el Señor, en su palabra, en la iglesia, en la comunidad de fe, pues siente fortaleza, siente nueva fuerza, siente esperanza, siente paz, y eso solamente, ¿verdad?, sabemos que se puede lograr cuando nos ponemos en las manos de Dios y buscamos, ¿verdad?, ese acompañamiento espiritual que es tan importante durante estos procesos. Y ya para terminar, vamos a ir viendo, ¿verdad?, solamente 2 ejemplos. Como cristianos tenemos nuestros pasajes favoritos, nuestros versículos favoritos, donde hemos encontrado mucha paz, consuelo, aliento, dirección en medio de los sufrimientos, de las pérdidas, ¿verdad?, de las enfermedades. Y el salmista, ¿verdad?, el Salterio, es uno de los libros, ¿verdad?, que es poderosa su palabra, ¿verdad?, y que nos ha guiado y nos ha llevado de la mano en medio de las pérdidas y en medio, ¿verdad?, del duelo. Y vamos a ver el Salmo 42:5, que como que el salmista se pregunta y se dice a su propia alma, y, ¿verdad?, nosotros hacemos nuestro este versículo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Y el Salmo 23:4, sabemos que el Salmo 23 es un salmo que nos ha acompañado en medio de los duelos, de las pérdidas y de todas las situaciones, que dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y también en el Evangelio de Juan, que sabemos que dice que, ¿verdad?, que el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nosotros como cristianos tenemos esperanza de vida en medio de cualquier situación, y el acompañamiento del Señor, que cada día que abrimos los ojos, no importando todas las situaciones difíciles que hemos tenido que atravesar, podemos tener una alabanza y decir como el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Así que en esta noche, en medio de la situación que usted pueda estar atravesando, confía en el Señor. Espera en el Señor. Haz de ti esas promesas que son fieles y que están en su palabra. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ayuda en medio de las pérdidas, en medio de toda situación difícil, a tener esperanza y esperanza de vida. Que el Señor te bendiga de manera especial. Ahora vamos a leer el resumen. Ya estamos por terminar. Te haremos la oración y luego tendremos los anuncios, ¿verdad?, que los próximos anuncios y las actividades que estaremos realizando, ¿verdad?, hasta el domingo. Y el resumen de esta lección es tener un mejor conocimiento acerca de las emociones que experimentamos, y esto nos permite manejarlas mejor. Cuando tenemos pérdidas, indudablemente tendremos sentimientos de pérdida y su expresión dependerá de los recursos que tengamos. Y tenemos que hacer como un inventario, ver
con qué recursos emocionales contamos, con el conocimiento y la mente, ¿verdad? ¿Qué herramientas tenemos? También hay que hacer un inventario de los recursos espirituales, y si estamos en una situación que nos vemos que nuestra fe está menguando, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé fortaleza, busquemos ayuda, el apoyo de quienes nos rodean, como es la comunidad de fe, como son nuestros familiares, personas maduras y personas que nos pueden ayudar a poder trascender esa situación. También las experiencias previas que hemos tenido en nuestras vidas nos ayudan a ver que si el Señor me libró aquella vez, que si el Señor me sanó aquella vez, también Él lo puede hacer en estos momentos. Si las causas de las pérdidas son circunstanciales o aún por nuestras conductas, ¿verdad?, negligentes, podemos tener la plena confianza de que en Dios se pueden procesar saludablemente y así gozar de una sanidad integral. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No estamos del todo, ¿verdad?, exentos de experimentar situaciones adversas, pero sí tenemos la promesa de sentir paz en medio de ellas y de que las podremos sobrellevar en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y esto lo dijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tome un momento para recordar y mencionar en grupo las promesas que Dios nos hace para ayudarnos a sobrellevar las pérdidas. Y aquí usted puede, mire, citar todos esos versículos que él sabe de memoria y recordar esas promesas que Dios tiene para todos. La lección de hoy nos lanza el reto de examinar nuestras relaciones y ver cuánto abonamos a la unidad, al fortalecimiento del vínculo del amor. Permitamos que el amor nos ayude a romper con prejuicios y con paradigmas equivocados, con todo lo que es dañino, de manera que podamos fomentar, establecer y fortalecer relaciones sanas que nos conduzcan a la madurez emocional y espiritual, que es tan importante. Que podamos crecer en unidad como familia y como iglesia, considerando en amor a nuestro prójimo. Y en estos momentos queremos todos juntos hacer esta oración. Le invito a hacerla conmigo. Amado Dios, te damos gracias por darnos el mejor ejemplo de amor y de bondad. Gracias porque cuando acudimos a ti, tú nos escuchas y tú nos respondes. Anhelamos, Señor, tener relaciones sanas. En medio de un mundo tan violento y hostil, ayúdanos, Señor, a contribuir al amor, a la reconciliación y a la hospitalidad cristiana. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser luz y reflejar tu amor cada día. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este viernes, ¿verdad?, en el día de mañana a las 7:30 tendremos la reunión de la Junta de Oficiales por Zoom. Así que todos los oficiales recuerden, el día de mañana la reunión de oficiales a las 7:30 de la noche. Y el domingo vamos a comenzar con el ayuno congregacional que está a cargo del Ministerio de Evangelismo. Anunciemos la buena noticia. Y a las 8 de la mañana por WhatsApp podemos disfrutar de este ayuno congregacional que ha sido preparado por todos nuestros hermanos del Ministerio de Evangelismo. Y este domingo, 6 de junio, a las 9:30 de la mañana, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José va a celebrar todos los logros de nuestro graduando. El Señor, tu familia y tú lo hicieron posible, lo lograste, aún en medio de una pandemia global. Y nuestra hermana Frances Rodríguez del Ministerio de Educación Cristiana tiene preparado algo hermoso para todos nuestros graduandos. Así que no te pierdas este culto. Puedes hacer los arreglos, ¿verdad?, porque va a ser un culto presencial de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Frances Rodríguez. La adoración está a cargo de nuestra hermana Leslie y Sandra. Predica esta servidora, y si no puedes llegar hasta nuestra iglesia, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales, ICDC San José, página de Facebook o el canal de YouTube. Y, ¿verdad?, separa tu espacio para adorar juntos este domingo 6 de junio a las 9:30 de la mañana. Que el Señor te bendiga de manera especial.